Buenas tardes para todos y todas las que nos acompañan, los que nos acompañan el día de hoy. Nos disponemos a darle inicio a esta segunda reunión del programa Candiles en la Niebla, Lecturas Latinoamericanas de Poesía. Es un programa de la Universidad de Antioquia que convoca a la Facultad de Educación y el Instituto de Filosofía. El día de hoy estamos felices porque nos acompaña el poeta mexicano Balam Rodrigo. Como les digo, nuestro segundo conversación. La semana pasada tuvimos a la poeta argentina María Lanese y al poeta ecuatoriano Augusto Rodríguez. Ya prontamente tendremos circulando en las redes sociales la conversación de la semana pasada, y una vez pues finalicemos esta y se haga como el debido proceso de edición, también estará circulando en las redes para que puedan escucharlo y acompañarnos también desde ahí. Haré una breve presentación del poeta Balam Rodrigo. Nace en Villa de Comaltitlán, Soconusco, Chiapas, en México, en 1974. Exfutbolista, biólogo y diplomado en teología moral. Es autor de los siguientes libros de poesía: Hábito lunar, Poemas de mar amaranto, Libelo de varia necrología, Silencia, Larva agonía, Icarías, Bitácora del árbol nómada, Cuatro murmullos y un relincho en los llanos del silencio, Logomaquia, Braille para sordos, Libro de sal, de las antologías El órgano inextirpable del sueño, El corazón es una jaula de relámpagos, Desmemoria del rey sonámbulo, del libro Iceberg negro, Bardo, pequeña antología también publicada en Chile, Silbar de mirlos para la hermosa, Morir es una mentira grande que inventamos los hombres para no vernos a diario. De la antología también Sobras reunidas, antología de poesías y pensamientos inútiles. Del libro Colebrije, del libro Marabunta, Los perros románticos, del libro Centroamericano de los Muertos, publicado en 2018, y Cantar del Ángel con remos en la espalda, publicado en 2019. Algunos de sus poemas han sido traducidos al francés, inglés, polaco, portugués, zapoteco, y aparecen en antologías y revistas de México, así como en publicaciones de Alemania, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Su obra ha merecido diversos reconocimientos, entre ellos están el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2012, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2014, el Premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco 2016, el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2017 y el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2018. Con nosotros entonces, insisto, celebrando con alegría la presencia de Balam Rodrigo, le doy paso a su voz, a sus poemas. Muchas gracias, Balam, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, queridas amigas y amigos de la Universidad de Antioquia, a esta Facultad de Educación, al Instituto de Filosofía, a vos, Luis Arturo, y también a Carlos Andrés Jaramillo, que amablemente me invitaron a participar, a compartir algo de lo que me gusta hacer, que es escribir, y en este caso, en la parte de mi obra literaria que tiene que ver principalmente con la poesía. Muchas gracias, qué bueno que te has sumado ya, Carlos Andrés, que andabas por ahí. Y en este ejercicio de conversar y compartir vía telemática, como dicen los españoles, vía virtual a través de la red, nos permite estar en sintonía. Incluso tanto así estamos que están ustedes con un aguacero tremendo. Aquí también lo tenemos en Chiapas, en San Cristóbal, pero que nos ha permitido, a pesar de todo, estar en sintonía. Muchas gracias, un abrazo desde San Cristóbal de las Casas.
La idea de estos candiles en la niebla, de estas lecturas latinoamericanas de poesía, es pues poner desde distintos ejes en comunicación lo que nosotros hacemos. Ahora, pues a sugerencia de Carlos Andrés y de Luis Arturo, la idea es que voy a leer algo de un par de libros que tienen que ver con un mismo tema. Ahora me voy a enfocar en los libros míos que tienen que ver con la migración, que son Marabunta y Libro Centroamericano de los Muertos, con la migración de las y los centroamericanos que intentan atravesar México, pero primero llegar a la frontera entre Chiapas y Guatemala, o bien en otras latitudes de la frontera que se extiende por otros estados o provincias como son Campeche, Tabasco, Quintana Roo, y de ahí intentar hacer un largo viaje de casi 4.000 kilómetros, aproximadamente 4.000 kilómetros, y llegar a Estados Unidos. Pero este primer libro, que se llama Marabunta, del que voy a leer algunos poemas, tiene que ver en primera instancia con la estrecha relación de Chiapas como parte de Centroamérica, de la relación de las chiapanecas y chiapanecos que tenemos profundamente en esta frontera sur con los otros centroamericanos, en un viaje inverso, más que ir hacia el norte, en una vuelta hacia el sur. Y yo quiero decirlo aquí, aprovechando que estoy con ustedes, queridos amigos de Antioquia, en muchos sentidos, más allá de esta centroamericanidad o mesoamericanidad, se puede extender nuestra relación identitaria a una geopoética que va desde Colombia, Ecuador, hasta buena parte de México, porque compartimos una biodiversidad neotropical, grupos identitarios muy cercanos, étnicos, y eso hace que estemos estrechamente más cercanos de lo que parece. Voy a iniciar entonces con este libro Marabunta, con la segunda edición de México, publicada por Praxis, con algunos poemas, y luego voy a leer poemas también de Libro Centroamericano de los Muertos. Inicio mi lectura. Un saludo a todas y a todos. Gracias por esta invitación. De este libro, fragmentos del primer poema que se llama Los Ceiberos Trashumantes. Fragmentos de ese poema. Voy a cruzar con mi padre el río Suchiate. Estamos en frontera Talismán. Iremos a vender a Guatemala, a desandar las calles, a traficar. Un pequeño hombre de rostro amoratado llevará nuestra mercancía sobre su espalda. Confiamos en él. Desconfiamos de la policía, la migra y la fiscal en México. Desconfiamos de los verdes y los caiviles en Guatemala. Nos quedamos sobre el puente mirando al hombre que desciende trabajosamente al río entre crujides de cardio y de maleza. Se quita la ropa hasta quedar casi desnudo. Respira hondo y vuelve a colocar la mercancía sobre su espalda. Cruza las aguas del Suchiate río ya sin memoria. No es agua la que corre hacia el mar. Es la sangre de niños, mujeres y hombres venidos de toda Centroamérica. Buscan la tortilla, no el pan. Buscan arrancar de sus cuerpos el odio y el hambre. Buscan olvidar la injusticia de los hombres. La muerte cruza por el aire el Suchiate. El hambre cruza por el aire el Suchiate. La enfermedad cruza por el aire el Suchiate. El odio cruza por el aire el río Suchiate. Estas palabras cruzan por el aire el Suchiate. El hombre ha cruzado el río y desaparece bajo el puente. Ahora nosotros tenemos que cruzar, no hemos sacado registro ni pase local, no tenemos visa ni pasaporte. En Guatemala no nos piden FM14. Para nosotros no existe la frontera. Somos como el viento, como las nubes, como el humo. Vamos de un lugar a otro, de un país a otro, sin que nada nos detenga. Estamos hechos de la misma sustancia del aire y nadie puede colocar murallas o alambre de púas sobre el aire. Nuestra casa está en el aire, no caminamos, flotamos, danzamos de puntillas en el aire. Somos como la música, como el polen, como estas palabras. Nos dijo el hombre en frontera Talismán: los espero al otro lado,
cerca de los buses. Al llegar, una sonrisa. Es un hombre de palabra, 25 quetzales su paga. Nos dividimos la mercancía. Si los verdes preguntan de quién es, nada sabemos. Es una bendición. La zona fronteriza sin verdes, ni policías, sin soldados, ni caiviles. Llegamos a Malacatán y comenzamos a trabajar, a vender nuestra mercancía en las calles. Luego vamos a San Marcos y también mercamos. Dios está de nuestro lado. Él tampoco necesita pasaporte. Por la tarde, casi con el crepúsculo, regresamos a la frontera. En el camino de regreso vemos la danza de los trashumantes, la danza de nuestros hermanos que viajan hacia el norte. Ellos quieren llegar a México, a mi país. He dicho, ¿mi país? ¿Tengo acaso país me envuelve en las ropas de alguna patria o es capaz de sujetarme a alguna frontera con sus límites? ¿Acaso me pertenece alguna tierra para que diga, esta heredad es la mía? Ni siquiera me pertenecen las palabras. Siempre escapan en voz por mi garganta o se derraman en mi cabeza, evaporándose como la oscuridad con el alba. Hermano, ven a la sombra de la ceiba, ven a los brazos de la hermosa Centroamérica. Aquí nos espera el descanso de nuestra larga jornada por la tierra. La muerte vuelve a cruzar por el aire el río Suchiate. Nos espera la muerte sentada en su hamaca. Nos espera desnuda la muerte en la casa del aire. Buscaremos eternidad en la casa del aire, Centroamérica, patria del aire, casa del aire. Nosotros somos la misma sustancia del aire. Ahí está ese poema que escribí en el año 2003, aunque como lo he dicho en otras ocasiones, parece que lo hubiese escrito para mañana. Ese poema es de Marabunta, ese libro que inicia una trilogía de libros centroamericana, de los cuales el primero es este Marabunta. No sé si quieren comentar algo, Carlos, mi querido Luis Arturo. Balán, yo quisiera preguntarte algo, antes pues darte la bienvenida y agradecerte mucho tu presencia en esta transmisión. Hay un, hay un filósofo alemán, Theodor Adorno, que pronunció una frase que ha hecho ya carrera a lo largo de la historia, y es que después de los campos de concentración, escribir era bárbaro, ¿cierto? Unos años ya después, él se desdice un poco diciendo, bueno, exageré, realmente las víctimas sí tienen derecho a expresarse, y tienen derecho a expresarse es porque no hay en ellos como eso premeditado, como que esa mentalidad eh, que es de la planeación, de la razón, como que no los ha calado todavía, sino que en ellos sobre todo es como la expresión de un sentimiento, es un sentimiento reivindicativo. Además, eso por supuesto incluye no solamente a las víctimas, sino también a tantas personas que se preocupan honestamente por ellas, a los defensores de derechos humanos, sobre todo. En fin, toda esta introducción era para preguntarte, ¿cuándo fue que obró en vos esa transformación? ¿Cuándo fue que te identificaste de esa manera con todos estos migrantes? Porque mira que en este poema precisamente es donde te vas a preguntar si tú realmente tienes una patria. Mucho más adelante dices que tú eres un migrante y que eres un migrante centroamericano. Además, ¿cuándo es que ocurre esta transformación en vos, Balán? Mira, pues qué bueno que te has integrado ya a este conversatorio. Surge por tres frentes o tres situaciones límite, podemos así llamarles. La primera es que uno de mis hermanos y yo, mi hermano Canek y yo, tuvimos que emigrar por razones económicas, de violencia y de necesidad material a la Ciudad de México, y al igual que otros migrantes, nos subimos a un carro, a un camión que llevaba plátano, que llevaba guineos, a la Ciudad de México, y nos llevaron, este chofer, mi padre y un tío mío hablaron con él y nos llevó a la Ciudad de México.
fuimos sujetos de esta migración, como muchos otros en provincias aquí en México, y vivimos ahí estas situaciones de quien migra a una ciudad desde una provincia como es Chiapas. Ahí nos dimos cuenta, al menos en mi caso, paulatinamente, en la convivencia diaria en la Ciudad de México, en la que estuve casi 2 décadas, de mi identidad más propia a Centroamérica, más centroamericana que propiamente mexicana. Y entonces entendí ahí, poco a poco, esta cuestión lingüística que va desde el voceo nuestro como chiapanecos que compartimos con ustedes en Colombia y en otras latitudes de nuestra América. Y una segunda reflexión fue que mi padre trabajaba e iba constantemente a Guatemala a vender sus mercancías de manera sin documentos, sin papeles, para poder ganarse algunos cuantos pesos, toda vez que transformaba los quetzales que ganaba la moneda guatemalteca en pesos. Y de ese ir y venir a Guatemala, que era más común para nosotros, un lugar más común que la Ciudad de México u otras ciudades, también surgió esta reflexión, es decir, nosotros que vamos allá, ¿de dónde somos realmente? Y por otra parte también, estas reflexiones tuvieron que ver profundamente con que mi papá, mi mamá y toda la familia, en los distintos lugares en los que vivimos en mi pueblo y en otros lugares de Chiapas, mi familia le dio refugio a más de 3 centenas de centroamericanas y centroamericanos, simplemente por identificación, como una labor humanitaria, pero sobre todo de compasión, de misericordia, desde un ágape, si lo llamamos así, humano. Y todo eso confluyó en mí para que de uno u otro modo, hacia el año 2003, comencé a pensar en testimoniar esto como una persona que ve directamente eso y lo vive. Y porque además no se había escrito, al menos desde la poesía, de esta situación que un escritor o escritora de la frontera sur o de estos límites centroamericanos, mexicanos, lo escribiera y sobre todo desde la poesía. Para mí es un testimonio poético, una labor de hacer una crónica literaria, de testimoniar desde esa situación, desde esos límites, más que geopolíticos, desde esos límites de la condición humana. Bien, Balán, muchas gracias. Arturo, ¿quieres hacer otra pregunta? Dejamos que Balán siga con su lectura. No, yo quería aprovechar, ahora que Balam empezó con los poemas de este libro Marabunta, que se dispone ya también a leer del libro centroamericano de los muertos, quería preguntarle, pues un poco tratando de articular la respuesta que nos acabas de dar, ¿cómo es esa relación autobiográfica, pero también el escribir por otros, ¿sí? El asumir la voz de los otros? Tuviste ya una experiencia directa con ese primer viaje de confrontación con el lenguaje, un viaje de confrontación vital con el otro también, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese trabajo entonces con el lenguaje para asumir la voz de los otros? ¿Y por qué insistir en la voz de los otros? No solamente en un yo en el que te reconoces, sino hablar por los otros, es decir, tanto personajes o personas, en este caso más allá de personajes, de personas que sobrevivieron o que lamentablemente murieron, ¿no? Y asumir esa voz y narrar de manera directa esos hechos reales, ¿sí? Esa relación con la realidad tan fuerte que hay en tu poesía. Sí, mira, sucede porque además de hablar de estas situaciones personales, familiares y cercanas, me di cuenta de que, bueno, en un país en el que en las últimos 25 años tenemos 350,000 personas desaparecidas y muertas por los conflictos derivados de la guerra contra el narcotráfico, emprendidas por el Estado y sus instituciones militares, policíacas y demás, pero también ya entre esas mismas instituciones, dado que están infiltradas corruptamente por estos grupos,
una de esos efectos, entre comillas, secundarios, era que las y los migrantes, porque cuando comencé a escribir mis libros todavía no se daba lo que podemos llamar la caravanización mediática o este conocimiento mediático de las caravanas migratorias que se hacen visibles deliberadamente. Los libros los comencé a escribir mucho tiempo antes. Y estas víctimas de esta guerra, pero que pertenecen a migrantes centroamericanos o centroamericanos, muchos de ellos quedaban en su camino o en su intento por llegar a Estados Unidos. Y me di cuenta de que los escenarios en los que morían, en los que eran asesinados, y los actores principales de esos asesinatos eran pues miembros de los grupos institucionales, de las Fuerzas Armadas de México, policíacas y demás. Esas muertes violentas no eran denunciadas, sino que se ponían en el cajón de los desaparecidos o del olvido. Y entonces yo me puse en la carne propia de esas migrantes, de esos migrantes, y decir, no tuvieron oportunidad de hablar, de defenderse, de decir algo y de alcanzar ese sueño transformado en pesadilla de llegar a Estados Unidos para cambiar su situación. Es tan terrible esta situación que cuando uno ve lo que sucede en sus países de origen, porque no solo son centroamericanas y centroamericanos, el hecho de arriesgarse a atravesar por un país que está pues, con una violencia terrible, que es México, habla ya bastante de la situación que viven. Y morir de ese modo me parecía a mí terrible. Entonces quise atreverme y tomar la voz y hablar desde ese pequeño universo de su persona para que otros y otras pudieran también encontrar ahí un asidero, un sentido, y ellos pudieran contar de algún modo su historia. A mí me parece que es una forma de hacerlos visibles y darle voz a quienes no la tuvieron. Y mira, ahora pude leer estos poemas y presentar estos libros también, lo he hecho en Estados Unidos. Y algo que sucedió y que pude reflexionar allá es que de alguna manera pude ayudar a cruzar a algunas y algunos de ellos porque pude levantar la voz del otro lado ya en Estados Unidos y pudieron ser escuchadas y escuchados, si puedo atreverme a decir eso, por medio de esas líneas, esos poemas que yo escribí. Y darles esa visibilidad hace que puedan otras y otros también ser visibles luego de ser invisibilizados y querer hacerse nada por tanto tiempo. Balam, una última pregunta para pasar a la lectura del libro centroamericano de los muertos. Te escuchaba y recordaba una frase que en su momento el poeta ruso Osip Mandelstam dijera sobre Rusia y sobre su poesía, ¿no? Y poco antes de morir, Mandelstam dijo, Rusia es el único país que entiende la poesía, mata por ella. ¿Sí? En uno de esos comentarios contundentes, visionarios, también sobre lo que venía sobre él. Y yo quería preguntarte por cómo han sido recibidos estos libros, estos poemas en México, en Centroamérica. Ya nos contabas de Estados Unidos, pero claro, el contexto es completamente diferente. Y la pregunta te la hago en el sentido personal, como poeta, ¿cómo has sorteado todas estas situaciones? Porque además hay una actitud o una decisión más bien de tu parte de denuncia, porque aparecen nombres reales, tanto de los grupos armados, oficiales o no, de las personas. Hay un trabajo que ahorita hablaremos, nos hablarás sobre ese palincesto, ese cruce de lecturas y demás para la construcción, como para la arquitectura del libro. Pero quería preguntarte, es por esa relación entonces, en un contexto brutal como el latinoamericano, lamentablemente pues México atraviesa ahora una situación muy, muy compleja con el narcotráfico. Entonces, también es una situación, es una imagen, digamos, valiente para mí del poeta asumiendo una responsabilidad enorme frente a su tiempo. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Ha sido víctima de señalamientos? No sé cómo se han entendido los lectores y no lectores de poesía con tu obra.
Mira, he tenido experiencias muy hermosas, conmovedoras, brutalmente conmovedoras, sobre todo en Centroamérica. Ahora también las que he tenido en Estados Unidos, en los que presenté, gracias a la invitación de universidades como las de San José, San José State University, la Universidad de Davis y otras universidades como la de Texas en Arlington, porque algunas y algunos alumnos no solo son hijos de migrantes, son también migrantes y dreamers, y cuando ellos han escuchado estos poemas, se han acercado a mi poesía, no dejan de verse de alguna manera en un espejo y ven ahí a su familia, a sus tíos y demás. En el caso de Centroamérica y otros lugares, hace poco también estuve en Cuba, la recepción es magnífica del libro, pero los únicos lugares en donde la recepción ha habido amargura, ha habido reclamos y al menos un par o tres tipos de amenazas es en México, pero no son amenazas ni siquiera de los grupos delincuenciales, porque presenté este libro la primera vez en México con el padre Pantoja, defensor de migrantes, que dirige la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, en el norte de México. Y él pues, está amenazado por uno de estos grupos, ha recibido atentados, lo presentamos ahí, él lo presentó en una feria de libro, fue la primera vez que se presentó en México. Incluso ahí asistió alguien, un halcón de este grupo, pero compró los libros y me felicitó más bien porque yo los mencionaba a ellos y decía, bueno, es que nosotros somos la ley aquí y qué bueno que se escribe sobre esto. Más allá de esta cuestión anecdotaria, que yo no sé si era realidad o no, pero no podía preguntarle, oye, tus credenciales, ¿dónde están? En otros lugares de México, las amenazas han sido de las instituciones por que se sienten tocadas por lo que esta poesía habla y dice, pero no hago otra cosa más que referirme a los hechos de la realidad y más allá de que la poesía finalmente es un arte, es literatura, esas amenazas vienen de servidores públicos, de funcionarios, que se sienten obviamente evidenciados ante esta poesía. Pero afortunadamente no han sido amenazas que puedan cumplirse y tampoco he decidido también continuar con esta labor de una manera consciente y plenamente sabedor de que tampoco puedo tocarle, como se dice, acariciar el lomo del tigre. Tengo que hacerlo a una distancia desde la razón, pero no puedo dejar de hacerlo. Y este trabajo mío ha continuado haciendo lecturas, promoviendo el libro en distintos lugares, no solo de México, sino de Hispanoamérica, porque desde ahí vienen críticas a las instituciones del gobierno, al menos de México, que están obligadas a darle y reconocer no solo la dignidad de la persona humana de las y los migrantes, sino a protegerlos y a permitir que personas que se dedican a la protección, al cuidado, a la ayuda de los migrantes no sean criminalizados como suele suceder y se les permita seguir haciendo esta labor humanitaria, sobre todo eso. Y a veces un granito de arena puede ayudar en esto. Muchas gracias, Balam. Si Carlos está de acuerdo, damos paso a una lectura de poemas del libro centroamericano para continuar entonces con el diálogo. ¿Vale? Sí, les leo entonces de Libro Centroamericano de los Muertos, publicado en el año 2018, un par de poemas de este libro. El poema que es una suerte de umbral, que se llama Sermón del Migrante bajo una ceiba. Tiene un epígrafe, unas líneas de Francisco Morazán, libertador centroamericano. Dice así: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Y Dios también estaba en el exilio, migrando sin término. Viajaba montado en el tren La Bestia y no había sufrido crucifixión, sino mutilación de piernas, brazos. Mudo y cenizo todo él,
mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos, arrojado por los malandros desde las negras nubes del tren, desde góndolas y vagones laberínticos, sin fin, y vi claro cómo sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera. Antes, mientras estaba él en Centroamérica, esa pequeña Belén hundida en la esquina rota del mundo, nos decía en su sermón del domingo, mientras bautizaba a los desterrados, a los expatriados, a los sin tierra, a los pobres, en las aguas del agonizante río Lempa: el que quiera seguirme a Estados Unidos, que deje a su familia y abandone las maras, la violencia, el hambre, la miseria, que olvide a los infames caciques y oligarcas de Centroamérica y sígame. Y aún mientras caía antes aún de las mutilaciones, antes de que lo llevaran al forense, hecho pedazos para ser enterrado en una fosa común como a cualquier otro centroamericano, como a los cientos de migrantes que cada año mueren asesinados en México, mientras caía con los brazos y las piernas en forma de cruz, antes de llegar al suelo, a las vías, antes de cortar su carne, las cuadrigas de acero y los caballos de óxido de la bestia, antes de que su bendita sangre tiñera las varias coronas de espinas que ruedan sobre los rieles clavados con huesos a la espalda del imperio mexica, el Señor recordó en visiones a su discípulo Francisco Morazán y le dio un beso en la mejilla y tomó un puñado de tierra centroamericana y ungió con ella su corazón y su lengua. Y recordó que Morazán le preguntó una vez, mientras yacían bajo la sombra de una ceiba, aquella en la que había hecho el milagro de multiplicar el aguardiente y las tortillas: Maestro, ¿qué debemos hacer si nos detienen y nos deportan? A lo que él respondió: deben migrar 70 veces 7, y si ellos les piden los dólares y los vuelven a deportar, denles todo: la capa, la mochila, la botella de agua, los zapatos, y sacudan el polvo de sus pies y vuelvan a migrar nuevamente de Centroamérica y de México sin voltear a ver más nunca atrás. Además de este sermón del migrante, voy a leer este poema porque no solo mujeres, hombres, niños, personas mayores migran, también mujeres y hombres que pertenecen a grupos étnicos minoritarios que se encuentran, en el caso de los centroamericanos y particularmente, por ejemplo, los de Guatemala, en una enorme miseria económica y también hundidos en una vorágine de violencia de distintos tipos, sobre todo en el caso de las mujeres. Este poema, que subtitulo como Tapachula, Chiapas, tiene una coordenada geográfica, una coordenada precisa, y es el lugar, en efecto, donde encontraron los restos de esta mujer. Perseguidos por el genocida Efraín Ríos Montt, mis padres huyeron de Guatemala el año de 1982 y se refugiaron en un pedazo de selva en Chiapas, México. Lejos de las montañas del Quiché, nací Ixchil en tierras mexicanas. Volvimos después de la firma de los acuerdos de paz, pero nadie firmó un acuerdo para terminar con el hambre. No teníamos maíz ni para sembrar. Cuando me llegó la luna decidí bajar de las montañas a Tapachula y trabajar de cocinera en una casa. Prometían buena paga, pero mis primas me engañaron al llegar y me vendieron como un bulto a la dueña de un prostíbulo en la frontera. Me hacían abrir las piernas y cerrar casi siempre la boca. Basta decir que todos me golpeaban, hasta que huí con Daniel, taxista de Tapachula, borracho y drogadicto, pero me mató a patadas nomás saber de mi embarazo. Tiró mi cuerpo al río, al pútrido Coatán, donde antes lanzó también al niño. Enterrada en esta tumba del Panteón Jardín,
sin nombre, estoy perdida, acompañada por los varios rostros difusos de otras gentes. Quiero decirles que ni todo el peso de la tierra me asfixia tanto como el peso de uno solo de los cuerpos jadeantes y sucios que en vida soportaba. Sé que mi madre me busca en caravanas, llevando en el pecho una foto mía, esa en la que aparezco vestida en día de fiesta. Mi tía la acompaña cargando un abanico con 3 imágenes más. Pero mis primas están malditas porque siguen vivas, abiertas y partidas por el sudor y los erectos machetes de carne de los choferes y estibadores del mercado San Juan. Ojalá que mi madre vuelva a San Gaspar Chajul y se quede dormida bajo la incandescencia de nuestro sol de maíz, recién nacido de la muerte, como yo. Ahí este poema, y voy a cerrar con un muy pequeño fragmento que es también un homenaje a Augusto Monterroso, uno de esos escritores guatemex, como podemos llamarle, guatemalteco, mexicano, México guatemalteco, México centroamericano, que le dio mucho sentido a la literatura hispanoamericana por las minucias y brevedades que siempre escribió Augusto Monterroso. El migrante. Y cuando despertó, la migra todavía estaba allí. Eso del libro centroamericano de los muertos. Vale, muchísimas gracias. Luz Arturo, ahorita te estaba realizando una pregunta en torno a las consecuencias, digamos, externas que ha tenido esa obra, ¿cierto? ¿Cómo han reaccionado a tu obra? ¿Cómo ha sido recibida? Yo quería preguntarte es por las consecuencias o por los efectos que ha tenido dentro de ti. Te lo pregunto es porque hablando con un novelista que es muy buen amigo nuestro, decía que cada vez que atraviesa una obra, y casi siempre su narrativa está atravesada es por estos problemas sociales, por estos problemas de violencia, que al menos ocurren aquí en Colombia, él decía que siempre termina muy afectado, que incluso la meditación, tenía que recurrir al yoga. Cuando atraviesa una obra dice, necesito descansar, necesito desconectarme algunos días. Incluso he conocido actores, pero actores en el sentido más alto pues, que puede tener esta palabra, para quienes desprenderse de un personaje es una dificultad, es como si entrara a ser parte de ellos mismos. Cuando vos escribes estos libros, cuando haces caber en ti tantas experiencias ajenas, tantas experiencias brutales y dolorosas, ¿cuáles son esos efectos que tienen dentro de ti? ¿Ya hace parte de la sustancia de tu propia vida? ¿Intentas desprenderte de ellos? Sí, mira, y además tu pregunta y la de Luis Arturo rodean o bordean y se meten a la médula del campo ético y también desde la ética de la escritura personal, porque eso, claro, tiene efectos. Mira, me sucedió que estos libros, ambos los de Marabunta, lo cerré o lo terminé en el año 2009. Y Libro Centroamericano de los Muertos, inicié su escritura o las ideas en 2012, pero lo terminé en 2014, también antes de las caravanas y de que se pusieran en el foco de los medios, al menos de Latinoamérica, Hispanoamérica, las y los migrantes. Pero sí me sucedió durante el periodo de escritura que no podía yo continuar o me era muy difícil desprenderme, despojarme de mi propia humanidad, de estas reflexiones éticas cuando yo escribía, de tal suerte que de hecho el libro centroamericano de los muertos es 30 o 40, casi 40 páginas más, menos que quité del libro, que son como 4 o 5 textos, debido a esas reflexiones que yo tuve. Una de ellas, y quiero comentarlo aquí, es de un migrante que estuvo con nosotros y que después se subió al tren cuando todavía no era la bestia, eso en los 80, se cae, el tren lo hace pedazos y fallece.
yo quería hablar de esa historia y hablar, como hablo y refiero ahí, de muchas y muchos migrantes que son mutilados, que mueren, que se caen, se duermen, son arrojados, son violentados, pero mueren aplastados por el tren. Tenía tan interiorizado eso, pero y me movía mucho, porque yo no quería exhibir de algún modo a este migrante, del cual además no teníamos el recuerdo del nombre. Y tuve un sueño en esos días, porque esto se va al subconsciente, a la psique profunda, y entonces en ese sueño una persona de la cual tampoco recuerdo y no conocía, me decía: mira, no tenés que escribir ese poema, no es necesario, tenés que quitarlo de tu libro. ¿Por qué? Porque tus mismos poemas, todo el libro en realidad es una vía del tren donde la bestia ya pasó y sigue pasando una y otra vez. Y el cuerpo de ese muchacho, dice, los pedazos de él son cada uno de los poemas en los que has hablado de otras y de otros. Ya no es necesario que escribas sobre él. Ese poema tuyo no es necesario. Creo yo también que es una cuestión del subconsciente que está trabajando cuando uno duerme, y decidí a partir de ese momento dar un descanso en términos creativos y limpiar aún más el libro de aquello que yo sentía que éticamente tenía límites. Y por otra parte también me ha sido muy costoso en mi obra posterior, porque yo cerré estos libros en noviembre de 2014, pero las presentaciones, como esta charla, como este conversatorio, en relación con ese libro, las traducciones que ya se están haciendo al inglés y a otros idiomas de los libros, me tienen con un pie en ese tema, en esa obra, en esas obras, en el presente. Pero yo ya tengo otro trabajo de ensayo y otros libros que no tienen que ver con este tema, y entonces hay ciertos conflictos porque no puedo desprenderme de este trabajo en el que tengo una responsabilidad también cívica para con el otro, en cuanto sujeto migrante, en cuanto a lectores como ustedes, y siempre hay disyuntiva, pero trato de estar consciente plenamente de eso, y son responsabilidades también éticas que uno tiene que saber no solo sobrellevar, sino cargar en hombros. Pero creo que las lectoras y los lectores de otros lugares, cuando se acercan a mí, cuando alguno de los poemas les dice algo, ellos también me ayudan a cargar con ese peso, por llamarlo de algún modo, porque se transforma en un acto colectivo. Y creo que la escritura siempre lo es. Y eso, como ahora que yo puedo compartir con ustedes esas historias, uno comparte también ese dolor, esa esperanza, y eso ayuda a quitarle a uno un poco ese peso. Balam, nos compartía ya poemas de Marabunta y poemas del libro centroamericano de los muertos. Nos contaste que estos dos libros hacen parte de una trilogía. En conversaciones ya entre nosotros, antes de pasar aquí en público, nos hablabas de un libro de ensayos que cierra esa trilogía, ¿sí? Sobre este tema Sí. precisamente de los migrantes centroamericanos. ¿Quisieras adelantarnos algo de qué va ese libro de ensayos? ¿Qué hay en esa búsqueda? ¿Por qué pasar de la escritura poética al ensayo? ¿Qué te da una que la otra no? No sé, son preguntas que me generan mucha curiosidad en todo este tema que nos estás contando, ¿no? Una relación tan vital, además, que no es ninguna impostura, sino más bien una necesidad profunda de entenderse con el lenguaje, con la poesía, con el dolor del otro, y que creo que sin duda lo has logrado. Quisiera que nos contaras un poco, si no está mal, adelantarnos qué viene en ese libro de ensayos que cierra esta trilogía. Sí, sí puedo contar algo. Estoy, de hecho, terminándolo en estos días. Estoy reuniendo información y retomando apuntes. Decidí que fuera un libro de ensayo porque creo yo, y yo sentí personalmente que ya no podía agregar más, es decir, otro fragmento más desde la poesía a esta trilogía. Y surgió la idea porque uno de los ejes que vertebra este ensayo
es esto que yo comentaba en torno a las identidades. No existe una identidad, ustedes lo saben, son identidades, son constructos asimilados por las sociedades, pero que compartimos con otros grupos a pesar de que razones políticas o bien imposiciones políticas, geográficas y demás quieran decirnos lo contrario. Y me di cuenta, en el caso de la literatura y de la poesía particular de Chiapas y de los chiapanecos como ciudadanos de México, como mexicanos, tenemos también una identidad que es la centroamericana, porque a finales del siglo XIX, a principios del XX, terminó de reconfigurarse oficialmente la geografía, los límites de la geografía entre México, es decir, entre Chiapas y Guatemala. Pero sigue habiendo una profunda comunicación. Y entonces me pregunté, si en el norte de México la literatura ha explotado este campo de lo mexicoamericano, ¿qué y quiénes somos nosotros que escribimos desde esta frontera? No somos otra cosa sino guatemex, México guatemaltecos, México centroamericanos, y hay una evidencia de centroamericanidad en nuestra identidad. Y en las identidades de lo mexicano, creo yo que tiene que sumarse y había que revisar la centroamericanidad. ¿Qué tanto hay de eso? Y va desde el voceo, que todavía está más que vivo en Chiapas, y que compartimos con, es decir, lingüísticamente el voceo inicia en Chiapas, si va uno desde aquí hacia Tierra del Fuego, o de Tierra del Fuego hacia el norte, termina acá. Y ese patrimonio lingüístico no está contemplado oficialmente en México y ha querido ser borrado, pero está en la poesía, está en la literatura, tanto así que escritores, bueno, una escritora importantísima como Rosario Castellanos consigna este voceo y esta escritura en novelas relevantes de ella como Oficio de Tinieblas o Balún Canán, pero está en la poesía de Chiapas en más de 100 poetas vivos actualmente y en más de 200 a lo largo de la historia. Y por otra parte, entonces, este ensayo hace una profunda reflexión en esas latitudes de lo identitario, de lo chiapaneco y de los escritores de la frontera sur, en tanto centroamericanos también, y por otra parte busco otros rasgos identitarios compartidos y que no son limitados solamente por las fronteras geopolíticas. Otro de los aspectos que te retomo en este ensayo es la literatura y la poesía que se ha escrito sobre las y los migrantes de manera histórica y reflexiones acerca del papel que juega la poesía escrita desde la frontera sur en la configuración de estas identidades y en mi propuesta de que se sumen estas identidades distintas a lo mexicano también. Una de ellas es, ¿por qué es tan fácil para muchos mexicanos aceptar a los mexicoamericanos y por qué les es tan difícil aceptar la centroamericanidad como parte de lo mexicano? Es decir, a partir de la poesía, generar estas reflexiones. Y algo muy importante es, me han dicho, bueno, ¿por qué escribir esta poesía testimonial a estas alturas de la historia? No hago sino seguir una tradición bastante establecida en Chiapas desde hace casi 100 años, una que se comparte con Centroamérica, la poesía testimonial. Y esos son algunos de los temas que yo abordo en este libro de ensayos y sobre todo estos temas fronterizos, limítrofes, pero que han alimentado y a los que debemos mucho de nuestro imaginario emocional, identitario, desde esta parte del mundo. Balán, yo quisiera hacerte una pregunta que llega desde el público, llega desde eh, Jonathan Arredondo Grisales. Dice, ¿qué piensas del compromiso del poeta latinoamericano en relación con la violencia? La pregunta surge porque es un tema difícil de llevar a la poesía y porque suele verse de reojo, por temor, por la dificultad estética y también porque como seres humanos huimos del rostro del temor. La pregunta es, ¿qué es lo que piensas del compromiso del poeta latinoamericano en relación con la violencia?
Sí, es una decisión en términos estéticos utilizar ese tema para generar, para crear literatura y particularmente poesía, porque creo yo también que en Latinoamérica, y creo yo, sin temor a decirlo, tanto México como Colombia, somos países bastante más retóricos, más canónicos, más formales en el desarrollo de nuestra poesía, como una de las bellas artes, eh, como una literatura escrita para destacar lo bello o la belleza. Pero hay que recordar que desde que Rosenkrantz escribe aquel ensayo sobre la estética de lo feo, lo anómalo, ayer lo mencionaba yo en otra presentación, comienza a indagar en vez de un espejo que no refleja esa belleza, sino otros tipos otras escalas de la condición humana, y una de ellas, y como tema universal, debido a la injusticia que vivimos en toda nuestra Latinoamérica, lo cual incluye, pues, bueno, Colombia y México, que lamentablemente compartimos esa violencia extrema que hemos vivido por décadas. No podemos, sino algunos poetas, por decisión personal, tomar eso como un tema central. Pero lo que tenemos que hacer, plenamente conscientes, es intentar hacer arte con este tema para que no, y en el caso de la poesía, que no se transforme simplemente en evidenciar o denunciar desde únicamente lo panfletario. Lo más difícil es conciliar el arte de la poesía como objeto de arte, con un tema como el de la violencia, pero podría ser, pues, como en el caso de otros temas, como el desamor, como la muerte, la inmortalidad u otros de los más conocidos. La violencia siempre ha estado en la literatura de uno u otro modo, y hay distintas formas de la violencia, ¿no? Y creo yo que en mi caso fue una decisión personal que enfocarme en estos libros, en la violencia, pero como verán más adelante, he tocado y sigo tocando temas distintos que forman parte también de nuestra condición humana, compleja, múltiple y diversa. Pero hacer escala ahí para mí fue necesario en términos personales. De hecho, cuando hablas sobre el horror, sobre eh, recuerdo que tienes un libro, Braille para sordo, que se transforma en una meditación en torno precisamente al horror, a la belleza, en torno a las fotografías de Diane Arbus. Yo te invitaría que por favor nos leyeras alguna parte de ese libro. Sí, creo que es una buena oportunidad para poder leerles de este libro, Braille para sordos. Braille para sordos. Ujú. Y es un libro, además, homenaje a una fotógrafa cuya obra me gusta mucho, que es Diane Arbus, pero también a otros artistas, Joseph Cornell, que me ha marcado mucho en mi trabajo, Louis Mandé Daguerre, cuyo nombre viene la idea de daguerrotipo, pero también a los primeros primeras fotógrafas de la historia, que han retratado o tomaron fotografías de lo que no se fotografiaba, y han recurrido con su arte, en el caso de Diane Arbus principalmente, a hacer una crítica también de su propio tiempo y de la sociedad que le tocó vivir. A partir de una fotografía de ella, ahí pueden ver la fotografía, que no tiene título y fue tomada entre 1970 y 1971. Diane Arbus era norteamericana. A partir de ahí yo decidí, y de fotografías de Diane Arbus, escribir poemas. Y en este caso voy a leer los que corresponden a esta fotografía. Toda belleza es monstruosa, aunque no hay más monstruo que el corazón. Toda fotografía de Diane es un juguete poético, un fragmento de la eternidad, rescoldo de una pira sagrada cuya brasa termina por devorarnos el alma. Ella lo sabía mejor que nadie. Sus fotos nos revelan que no existe la fealdad,
es otra la belleza, lengua de espejo con su negro en vez. Si Dayan tomaba una fotografía de dos ángeles, del otro lado del papel podíamos admirar la muchedumbre de su espalda, la nuca como un hacha partiendo en sombras la luz. El corazón no late, obtura ruidos de parvada, sangre adentro, fotografía adentro, aletea. Todos somos monstruos, lo normal no existe. Ilegible anagrama de la belleza, endriago ebrio, somos perfectos gemelos del horror. Ahí está, Carlos, uno de esos fragmentos en el que hablo de otra forma de lo bello, ¿no? De aquello que es aparentemente anómalo, anormal, que no está dentro de las categorías en las que concebimos la belleza. Y la fotografía, pero también nuestra propia vida nos dicen todo lo contrario. Cuando uno ve las revistas de moda, ve las películas, ve los videos, los referentes generales que hay en los más media, uno se encuentra con conceptos y con una banalización de la belleza, y la mayor parte de las personas comunes y corrientes no cumplimos con esas prerrogativas dadas por el mundo mercantil, el mundo mediático y por ideas preconcebidas, sobre todo eurooccidentales, de la belleza o de lo bello. En cierto sentido, Balam, este libro, o al menos las reflexiones que hay ahí, son un contrapunto a esa cita tan socorrida de Enrique, en su primera elegía, donde dice que la belleza es el comienzo de lo terrible, ¿cierto? Pero acá lo que se está diciendo es precisamente que lo feo es también lo que es bello. Arturo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Balam, escuchándote ahora como este cambio de lenguaje, de registro, de búsquedas personales, quería que nos hablaras un poco del proceso de creación de cada uno. Bueno, cada uno es pedir muchísimo, ¿no? Pero por lo menos del proceso de creación de estos libros. Yo ahorita mencionaba la palabra arquitectura y creo que es una palabra que le viene muy bien a tus libros porque no es solamente la escritura individual del poema, sino que se ve que hay en ti una búsqueda por la armonía interna de esos poemas, por la disposición de esos poemas en el libro. Incluso el juego que haces constante de no quedarte solamente en el lenguaje escrito, sino de ir a la fotografía, de ir, es decir, tanto la fotografía en este caso de Dayan Arbus como nos muestras, pero en el libro centroamericano también aparecen fotografías, incluso de tu familia y demás. Entonces, ¿cómo es ese juego de elección y de construcción del libro? Si ese orden es premeditado antes de escribir los poemas y se va dando en el transcurso de la escritura. Bueno, que nos cuentes un poco qué hay detrás de ese orden de tus libros. Sí, mira, es plenamente consciente y eso yo se lo achaco mucho o se lo atribuyo a mi formación científica, a mi formación de biólogo, de estudiante de biología, y las ciencias, el razonamiento, el trabajo con el método científico para poder aproximarse a la realidad va configurando una forma de ver y de discernir el mundo. En este caso, eso ha permeado también en mi trabajo literario. Y cuando yo concibo una obra, en este caso libros como Braille para sordos, libros centroamericanos muertos o cualquier otro, siempre los concibo como unidades, como entidades complejas pero completas en las que yo voy trabajando. Por poner un ejemplo, se sabe que en la tabla periódica de los elementos se pudieron inferir, no intuir, sino inferir elementos que no se podía verificar todavía que, digamos, físicamente o químicamente que existieran, pero sí se pudo hacer teóricamente.
de ese modo, es un ejemplo quizá burdo, pero voy configurando mi trabajo con los poemas para construir un libro. Y en el caso de de la utilización de fotografías, es porque creo que siempre ha habido una relación entre la literatura y las imágenes. Lo que vivimos ahora no es nada nuevo. Desde que el primer, ni siquiera ser humano, sino desde el Homo neanderthalensis y los primeros denisovanos y Homo sapiens, decidieron en las cuevas poner su mano, su propia mano como personas y firmarlos, los dibujos que hicieron ahí, ya tenemos una relación entre esa escritura de imágenes con un autor de esas imágenes. Y cuando ya los pintores más cercanos a nosotros comienzan a ponerle el nombre a las obras de arte hechas con roca, pintadas o escritas, desde que comienzan a firmarlos, hay una relación entre la letra y la imagen, lo que ustedes lo saben mejor que yo, que se llama éfrasis. Todo esto, los juegos que yo propongo en estos libros son deliberados. Y sucede que en el caso de Braille para sordos, yo considero que además de ser un libro en el que viene una serie de fotografías y después fragmentos o poemas que intentan ser en primera instancia una suerte de pies de fotografía, pero poéticos. El juego es deliberado. Y por otra parte son también collage, son objetos de arte como si fueran esas cajas craqueladas de Joseph Cornell, que es uno de los padres en el siglo XX del collage, tal y lo conocemos y como lo conocemos ahora. De hecho, en tanto Joseph Cornell utilizaba madera para sus cajitas craqueladas, el libro es eso, porque viene de la madera, viene celuloide, perdón, viene del papel de la madera y entonces esa materia, que era un árbol, no deja de ser también una caja craquelada, llena de tinta también, en las que la poesía, que es nuestro collage, se puede imprimir. Hay una profunda y estrecha relación entre esas artes y yo lo hago plenamente consciente. Esos juegos son conscientes, calculados y deliberados, a pesar de que mucho del azar tiene que ver con la construcción y la escritura. Pero ahí hay algo de la forma en la que al menos estructuro y concibo mis libros, como piezas u objetos de arte. Muchas gracias, Balam. Eh, Adicional a la respuesta a mi pregunta, le diste respuesta a otra pregunta muy interesante que se hacía desde el público, que la hace Paula Andrea, que dice: saludo, poeta Balam, ¿puedes contarnos tu relación con la naturaleza, la biología en tus poemas? ¿Cómo estos conocimientos se relacionan con la palabra poética? Creo que has dado respuesta perfecta a esa pregunta también. Carlos. Sí, Balam, es muy curioso estos juegos de los que hablas, esta manera de poner a dialogar las artes, porque no todos son conscientes de eso. De hecho, como lectores, por ejemplo, hablo en mi caso, no había hecho esa inferencia entre una obra determinada, entre esas cajas que hablas, entre el libro, que puede ser tomado como esa caja craquelada. ¿Para ti es importante que el lector lo sepa o crees que basta con que el artista mismo haga el juego? Creo yo que los lectores que siempre son sumamente inteligentes y el arte, creo yo, que permite hacer no solo inferencias, sino intuir de manera instintiva, creo que los mismos lectores van acercándose y aproximándose. Y para mí era importante también en este libro Braille para sordos decirle a los autores que no soy ni el primero ni seré el último en hacer evidente esta profunda relación entre la imagen y el hecho literario. Siempre ha estado ahí. Y ahora, más que nada, en este mundo de la virtualidad, en este mundo en el que la imagen comienza a prevalecer, recordemos aquello del Homo Videns, ¿no? De Sartori, que escribe sobre esto, lo que escriben McLuhan y otros que hablan sobre
lo electrónico, cómo comienza a influir la imagen y a meterse cada vez más al campo y a sustituir la imprenta o los productos de la imprenta, que son los libros, por lo que ahora vemos y que es producto de eso. No se nos debe olvidar que de todas maneras siguen siendo medios para comunicar la palabra. Y creo yo que sigue siendo muy importante que no se nos olvide, por ejemplo, para aquellos que ya nacieron como nativos virtuales, a veces les es difícil acudir o percibir que del libro, de ese objeto, en ese objeto ya también había una gran cantidad de imágenes. Y en el caso de la poesía, no solo podemos recurrir a imágenes deliberadas para hacer estos collages, la misma poesía es creadora de potentes imágenes que no necesariamente tenemos que ver ahí, sino tenemos que leer con otros sentidos y somos capaces de verlos, como en ese famoso título de Miguel Hernández, que es El rayo que no cesa. No deja de ser como una especie de fotografía de la eternidad, ese rayo que no cesa, un flash que nunca termina. La creación de imágenes a través de la palabra, ese es un ejemplo poderosísimo de cómo se logra y existen y persisten esos vínculos porque nos aproximan a un hecho consumadamente humano, ¿no? El del arte. Muy bien, Val, al menos yo voy a terminar ya con esta pregunta que voy a realizarte. Y es que estuve leyendo pues tu ficha biográfica. Hay varios hitos, hay varios hechos que se mencionan ahí, me llamaron poderosamente la atención y ahí conecto con la pregunta de Paula Andrea. Y es que dice que eres biólogo al mismo tiempo que tienes un diplomado en teología. Cuando, al menos cuando uno es cercano a los biólogos, cuando uno es cercano a los teólogos, sabe que hay cierto diálogo, cierta similitud en la experiencia con la que miran a la vida, ¿cierto? Tanto así que incluso uno podría trazar una línea, podría enhebrar la experiencia poética, la experiencia biológica, cuando para el biólogo eh, la vida también es misterio, cuando para el biólogo la vida es descubrimiento o asombro, y también, pues, digamos, para el teólogo, para quien la experiencia religiosa, sea de los sagrados, sea de Dios, dialoga con las dos anteriores. Al mismo tiempo, en toda esa sucesión que uno puede explicarse, aparece también que eres exfutbolista. Entonces, yo que quería preguntarte esas dos cosas. La primera, esa visión a partir de la teología y de la biología, y la segunda, porque creo que cada disciplina tiene una visión distinta de la realidad, cada una como que aporta un fragmento en ese mapa. Entonces te quería preguntar sobre esas dos cositas. Sí, mira, y bueno, aprovecho para enviarle un saludo a Paula Andrea, que está también en Medellín y que estuvo aquí de visita en persona. Un abrazo a ella y a Will, así como a todas las amigas y amigos de Antioquia. Mira, en el caso de la biología, ya he explicado un poco esta relación y mi vínculo, sigo viendo. Y en el caso de mi mujer, que también mi esposa es bióloga y mis hijos, les transmitimos esta visión y una explicación científica de la vida. De hecho, aquí, durante esta cuarentena y que nos ha causado esta pandemia, hemos aprovechado para que mi hijo y mi hija identifiquen y conozcan insectos, reptiles, plantas por su nombre científico, por cómo están clasificados y una explicación de los fenómenos naturales desde el punto de vista de las ciencias. Por otra parte, eso no nos aleja o no deja de acercarnos también como una experiencia a somos, y en mi caso también, al igual que mi esposa, somos evangélicos, cristianos, pero no estamos ritualizados y estamos bastante alejados de la religiosidad. Para nosotros, y de ahí viene esta cuestión, esta visión teológica del mundo, tiene que ver más con una espiritualidad, más que con una ritualidad o una religiosidad. La hemos preferido y en la poesía y en la misma ciencia y en los hechos que podemos ver del mundo físico, del mundo químico, de los animales y las plantas, encontramos esas manifestaciones de la espiritualidad y de existencia para nosotros de Dios o de un ser trascendente, por mencionar algo.
Y fíjate que a pesar de todo, el fútbol sigue siendo sumamente influyente y desde el cual también yo sigo concibiendo la creación. Hay un escritor que se llama Vladimir Dmitrievich, él ya falleció, que escribió La vida es un balón redondo. Y él decía y sostenía, yo creo mucho, considero y retomo mucho de lo que Vladimir Dmitrievich, serbio, escribe. Él dice que la literatura, y en el caso particular de la poesía, es muy cercana al fútbol. Y yo lo creo así, porque él dice, mira, lo que sucede en el campo de fútbol es que es como una página verde en la que no se ha escrito, a pesar de que tanto se ha escrito, tanto se ha jugado. Es un juego muy sencillo, con unas reglas bastante básicas, pero que necesitan de una alta creatividad. Y a pesar de que juega y tiene técnicas y ciertas reglas, cada vez, sobre todo la creatividad, somete y sujeta a esas reglas, las hace a un lado y puede transformarlas en algo nuevo. Y entonces uno tiene esa página verde que es el campo de fútbol con esos 22 jugadores, a veces un partido tedioso y aburrido de fuerzas, y de repente en el minuto 91 tiene uno una maravilla, el asombro de una jugada que nadie hubiese pensado, un balón que estaba perdido, y entonces viene alguien, un jugador, que es un gitano del campo, que es una suerte de poeta en la cancha, y hace una jugada por las que vale la pena ver ese partido. Creo que la poesía es mucho de eso, y yo me he alimentado y acompañado de seguir dominando ahora un balón hecho de letras, hecho de escritura, hecho de reflexiones, hecho de libros, pero quiero seguir haciendo una que otra gambeta ahora en la cancha de la literatura y el fútbol me ayuda mucho para romper con el canon, con muchas reglas prescritas y para seguir siendo también como ejemplo de muchos, y muchos jugadores me sirven, una suerte de gitano en este arte. Balan, para no abusar mucho de tu generosidad, yo tengo una última pregunta antes de pasar a la lectura de tus poemas, y es por un par de palabras que aparecen de manera constante en tu obra y se están reinventando. Creo que no son para menos, ¿no? Esas palabras son el poema o la poesía y Dios, ¿sí? Que aparecen a lo largo de tu obra, que dialogas con ellas, que constantemente estás aventurando para ellas definiciones, juegos de palabras, atribuciones o negaciones. Quisiera que nos hablaras un poco de esas dos palabras, esas dos constantes en tu obra. Sí, mira, y en el caso de la primera palabra que es poema, yo pienso en el poema, en ese objeto de arte, perdón, como en un organismo hecho de palabras, un organismo vivo, pero que también se va adaptando, que tiene cualidades y capacidades de adaptación, tiene su propio comportamiento, pero que creo yo que no debe ser domesticado del todo, tiene que mantenérsele cierto estado salvaje, instintivo, independiente, y dejarlo ir y ser y presentarse a veces de manera medida, rítmicamente, escrito en verso castellano clásico, pero también dejarlo que crezca de manera salvaje, de manera natural, como si fuese una planta agreste o un animal que no está domesticado y que va de un lado a otro y que se nos aparece de vez en cuando para atacarnos, para asaltarnos y recordarnos que también seguimos perteneciendo a la naturaleza, al entorno natural. Para mí el poema se presenta así y entonces uno puede, y en mi obra se va presentando de esa manera y con esos distintos caracteres según sea la ocasión. Y en el caso de mis visiones sobre Dios, porque sigo siendo creyente de Dios, pero descreído de las instituciones religiosas, rige mucho de cómo yo me conduzco en el mundo, pero no solo desde una moral excesivamente bíblica, por así decirlo, o moralina, sino por el contrario,
de manera iconoclasta, de manera que yo me reflexiono en torno a Dios, y más que ser esclavo de esta forma de pensamiento, ahí encuentro mucho de libre pensamiento y mucho de esta espiritualidad que me permite continuar haciendo reflexiones profundas acerca del sentido que tiene la existencia y el sentido que tiene mi trabajo y mi labor literaria. Ahí están son dos ejes muy importantes, y sobre todo en el caso de Dios, en mi caso como creyente, para seguirme animando a continuar en esta labor y verla como un oficio con toda la dignidad con la que tiene cualquier otro. Va a pasar alguien a saludarte muy brevemente. Entonces, eso es lo que estamos cuadrando acá. Perfecto, No es que se haya ido gracias. la señal. Ya le vamos a dar Sigo paso. escuchando muy atentamente. Bueno, Germán, ¿cómo te están? saludamos. Querido Luis Arturo, querido Balam, un ¿Cómo estás, abrazo. hombre? Elman, hermano, ¿cómo andás? Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, extrañándote mucho, que nos vimos, la última vez fue en Quetzaltenango, en En Guatemala. Guatemala, sí. Y no, lastimosamente no me pude conectar un poquito antes porque pues estaba en una reunión de trabajo, ahora desde la casa. Y bueno, tengo una pregunta muy precisa para ti, y es que tanto en Marabunta como en el libro Centroamericano de los Muertos y en muchos de los recorridos que tú tienes en tu poesía, manejas mucho la ironía, ¿sí? Nosotros como colombianos somos muy conservadores en nuestra poesía y manejamos demasiado la imagen. Tú también lo haces, pero te saltas a veces ese paso de la imagen, de la propia observación de las cosas, y vas, para mí, más allá. Entonces, por ejemplo, un ejemplo rápido para ver si nos puedes contestar ese manejo de la ironía que tú tienes en tu poesía. Hay un poema que es Félix, que me encanta, en el libro Centroamericano de los Muertos. Dices: no sé qué será de Félix, de su mujer. Es posible que los dos hayan cruzado al otro lado sin contratiempos. Es posible también que sus hijos sean gringos y ya no coman tacos de plátano ni puñados de frijoles negros. Ahí hay un maravilloso manejo de la ironía para mí, entonces quisiera que hablaras de eso. Gracias, Luis Arturo y Carlos. A vos, Germán, qué bueno verte. Elman, gracias por tu comentario, por tu apunte. Y mira, sí, en muchos de mis libros trato de manejar eso porque en la literatura y en el caso de la poesía a veces se ve con tanta seriedad, y a pesar de que en el caso singular del libro Centroamericano de los Muertos, pues el tema que trata es un tema escabroso, un tema terrible, un tema duro, un tema en el que la condición humana está en su límite. También, pero también es una oportunidad para hacer, no solo que el lector, sino que la literatura tome ese humor negro, ese humor irónico, y le dé una vuelta de tuerca distinta a esta lineal seriedad con la que a veces se ve a la poesía. Y en el caso de ese poema y el fragmento que nos has recordado, tiene que ver también con las experiencias familiares, porque mi familia también ha migrado a Estados Unidos, particularmente mi familia materna, y tenemos, no voy a decir nombres ni mucho menos, pero familiares allá que ahora son gringos, efectivamente, pero cuando uno los ve podrían ser pues como cualquier hispanoamericano, cualquier latinoamericano, como somos ustedes, como soy yo, pero que ya ahora pues vive con hamburguesas, con el mundo anglosajón, pero también porque han sido presionados por un medio terrible, y su transformación y la asimilación de ese mundo gringo, por llamarlo de algún modo, les permite sumarse a ese mundo en el que sus papás fueron migrantes o ellos mismos, pero que ahora al cual necesitan integrarse. Y en esa asimilación hay una negación de lo que son o de lo que fueron, y que incluye esas identidades de lo latinoamericano o mexicano. Y me ha tocado vivirlo en carne propia con esa familia, y a ustedes seguramente conocerán más de un caso de esos, en los que hay una negación de la propia identidad.
darle un espaldarazo y traerlo a colación. La idea es hacer una reflexión sobre eso. Y qué tanto ahora, por ejemplo, en el caso también de Colombia y México, que a veces nos enorgullecemos tanto de nuestros pueblos originarios, de nuestras etnias, ¿cuándo y de qué forma las hacemos evidentes dentro de la colombianidad o dentro de la mexicanidad? Uno puede ver en el caso de lo mexicano en los medios y de otros productos de un arte distinto, por ejemplo, el cinematográfico. Las personas identifican en los medios a un mexicano como un norteño cercano al narcotráfico, vestido con esta indumentaria que está muy lejos de una persona indígena, por ejemplo, de Chiapas, de donde yo vivo, que pocas veces representa la mexicanidad. Y entonces, con base en la ironía, para volver a la literatura, nos ayuda otra vez a poner los pies sobre dónde estamos parados en términos de esas varias identidades y a qué cosas le damos la espalda, a veces simplemente con actitudes mínimas, pero que proyectan mucho de algunas aspiraciones nuestras. Gracias, Balam. Querido Helman, pues no sé si quieran que lea otro Bueno, poemas de otro para libro. nosotros, exacto, eso te íbamos a pedir. Por acá ya vamos a ir despidiendo esta transmisión. Agradecimiento pues a todo el público que nos ha acompañado, a Helman, que ha entrado en la transmisión para hacer esa pregunta. Sí, te pediría que despidieras por favor con un par de poemas y pues no sin antes agradecerte el haber estado acá, el haber dedicado pues todo tu tiempo. Sabíamos que estaba cayendo el diluvio universal por allá y que a pesar de eso hubo la señal suficiente para que pudiéramos conversar un rato. Bien, voy a Balam, leer. Sí, discúlpame, te sí, interrumpo. decime. Hemos tratado como de organizar o reunir las preguntas del público, sin embargo es difícil. Pero antes de que cerremos, o que cierres tú con tu lectura, hay una que yo creo que es oportuna, como todas, pero que por la situación actual, pues queremos escucharte qué piensas, ¿no? La pregunta del público de Paula Andrea dice, en estos tiempos de pandemia, ¿en qué se convierte la poesía para el ser humano? Te pido que por favor nos respondas y cerramos entonces con la lectura de tus poemas. Sí, mira, creo yo que es una pregunta importante e interesante. La poesía siempre como uno de los géneros mar, marginados, hechos a un lado en términos mercantiles o del éxito editorial, creo que da respuesta a preguntas profundas sobre nuestro propio ser y el papel que jugamos ahora con esta pandemia. Una de las que creo yo importantes es que nos recuerda y nos vuelve a recordar una y otra vez nuestra profunda humanidad, pero sobre todo nuestra pertenencia al entorno natural, a la naturaleza, porque la poesía nunca debe ser domesticada como todo animal salvaje, lo decía yo hace rato. Y entonces un pequeño virus que pertenece al mundo natural nos vuelve a recordar que a pesar de los avances tecnológicos, técnicos, de la virtualidad en la que estamos inmersos, de este mundo tan material e hiperindividual, nos vuelve a poner en sintonía con lo colectivo, tal como la poesía, sus historias siempre lo han hecho. Y creo yo que la poesía como un acto colectivo nos vuelve otra vez a dar herramientas para poder actuar en términos de lo familiar, de un nosotros, de las tribus que vamos formando, a las que siempre hemos pertenecido y que por una u otra manera nos habíamos olvidado de estar conscientes de que somos uno de muchos miles de millones de individuos que pertenecemos a la humanidad. Y creo yo que la poesía, por más nimia y mínima que parezca, nos vuelve a dar otra vez esa lección de colectividad. Para mí eso es lo más importante. Pues bueno, entonces, si quieren, ahora leo estos dos poemas para ir cerrando.
Y este poema tiene que ver con Colombia, tiene un epígrafe de Juan Manuel Roca, de su libro La farmacia del ángel, que además presenté yo aquí en Acapulco en tiempos muy complicados allá en Acapulco. Había mucha violencia y allí estuvimos presentando ese libro. Pero tiene un epígrafe de él que dice: huye de la ciudad, ángel mendigo. El poema se llama El ángel mendigo silba sílabas de luz en una página teñida por la noche para el silencio. En medio de esta página sin mácula, hoja de nieve, hay un ángel mendigo haciendo una fogata negra hecha de sombras, de noche, de amargas sílabas que alimentan el fuego de la escritura. Levanta las manos al cielo y hace braille con los astros. Lee la inmensidad y el silencio de Dios. Alrededor de la fogata se reúnen hombres solitarios a calentarse las manos, a recuperar el olvido y recordar las cosas primitivas, la antigua comunión con la lengua. Silban. Mientras el ángel mendigo parte el pan del asombro y reparte las barajas del silencio. La muerte, que ha llegado en el último tren de la memoria, se sienta a jugar con ellos. Juegan con naipes hechos de tiempo y nada tienen para apostar más que la cordura. Todos quieren perder la partida y ganar así el trigal de monedas de la demencia. Eso de uno de los poemas finales de Braille para sordos, y termino con la lectura de un fragmento de Iceberg Negro, ya que nos metimos, o yo me metí en estos temas de Dios y teológicos. Voy a leer el primer poema y con eso cierro la lectura con Iceberg Negro, que tiene que ver mucho con tribulaciones espirituales mías, vaya. El poema atraviesa el corazón y su limo hondo y silencioso. El poema atraviesa la página y su bosque nevado como un ejército de pájaros que marcha por un campo abandonado al silencio, al invierno y sus fantasmas. Al otro lado del bosque nos espera el poema, bruñendo en las manos del ángel con su daga de luz fría. Bajo la sombra de los árboles y en medio del silencio y la tierra escarbada por cuchillos de luz muerta, alguien me dicta con sílabas negras este oscuro testamento de niebla. El poeta es un ángel que atraviesa el corazón con la lengua desenvainada. Un fragmento de Iceberg Negro. Ese libro yo no lo tengo, Balam. ¿Dónde se consigue? Acá en Colombia se consigue, ¿no? No sé si se consigue allá, pero podés venir aquí a Chiapas, hermanito. Mira, esperamos. Ya que pase todo esto, yo creo que sería bueno que Luis Arturo, Carlos Andrés, Helman vengan acá a la casa. Ahí sí seguramente está. Ya luego te diré cómo se puede conseguir. Creo que sí se consigue en Colombia por ahí, pero ya veremos. Y luego también para quienes, al menos desde México, están escuchando, pueden escribir a mi dirección de correo electrónico si quieren algún libro, que es balamrodrigo, así con minúsculas, todo junto, @gmail.com. Y bueno, ya luego a través de Luis Arturo, Carlos Andrés, también podemos comentar, o Helman, ya con ustedes, para que le digan al público y se ponga ahí algún vínculo donde puedan conseguir también los libros. Muchas gracias, Balam. El libro Centroamericano de los Muertos está pues en el Fondo de Cultura Económica en Bogotá, ¿no? Entonces... Aquí en Medellín también, Helman. Aquí ¿Sí? también se consigue, sí. Bueno, súper bien. Bueno, Balam, un placer como siempre escucharte, leer tus poemas, nos compartes lo que piensas sobre la escritura, sobre la creación. Un fuerte abrazo entonces hasta Chiapas y hasta que nos veamos. Sí, muchas gracias, Carlos, Helman, Luis Arturo y a todo el público que ha compartido esta velada y el calor de esta hoguera virtual al que nos hemos acercado, creo yo. Yo les agradezco mucho, queridos hermanos y hermanas.